Silencio. Escuchá. ¿Viste esos segundos que hay entre el primero? Ahí escapan. Ahí están los asesinos. Esos segundos que hay entre el primer tiro, el primer disparo, y el resto de los disparos. Una ráfaga asesina que se descargó contra esa unidad de la línea 620. Y el disparo, Sí. escuchá, uno tras otro. Entre esos, el disparo que terminó con la vida de Daniel. El primero es el que termina con la vida del chofer y luego el escalofriante sonido de las detonaciones que acompañan la huida de los delincuentes y el policía que se enfrenta con él. Son 5 segundos, ¿no? Ujú. Parece poco, pero... Son tiros, en esos 5 segundos una eternidad. Y el escape, fugaz, que se registra en esta cámara, corriendo. Las cámaras de seguridad de esta casa también captan ese momento, el de la fuga. Uno por la calle y otro al lado, por la vereda. Claro, entre esta balacera que los protege, con la que se cubren, y con lo poco que habían robado, a las 5:30 de la mañana se van a esconder al barrio. Y vamos a saber después que había un auto, un vehículo de apoyo para llevarlos del lugar. Son 177 las líneas de colectivos de paro en reclamo, ni más ni menos que de mayor seguridad. Claro, de tantos choferes que dicen salimos a nuestra casa a la mañana y no sabemos si volvemos. Y estamos allí en la ruta 13 y General Paz. Germán Condoto, ¿qué está pasando allí ahora? ¿Qué es, Rodi? Todavía sigue el corte total. En lugar de irse a sus casas, los colectiveros se fueron sumando desde las 8 de la mañana que están acá. Y no solo las líneas de la zona oeste, que son los que iniciaron esta protesta y este paro por tiempo indeterminado, después vamos a hablar en detalle sobre esto, sino que también se sumaron otras líneas, por ejemplo, de zona norte, como la 60, que hace un ratito llegaron algunos micros acá para sumarse al reclamo de justicia de estos trabajadores que lo están haciendo desde muy temprano a la madrugada, cuando se enteraron que habían asesinado a su compañero. Está cortado el tránsito desde las 8 de la mañana en General Paz en los dos sentidos. Y abajo del puente donde estamos nosotros, esto es Juan Manuel de Rosas, en la provincia de Buenos Aires, cruzando del otro lado, Juan Bautista Alberdi, también. Ustedes ven que acá no puede transitar ningún auto, ningún vehículo, porque el corte del tránsito es total. Bien, ya regresamos, Germán. 12 horas de corte, de bronca y de reclamo. A ver, ¿cómo ocurrió todo? ¿Cómo pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias que terminan en la muerte del chofer? Con un tiro en la cabeza. En la cabeza eran 2 delincuentes y tenían al menos un vehículo de apoyo para asegurar su fuga. Subieron al colectivo y mientras uno intentaba inmediatamente arrebatar el bolso de una pasajera, el otro le apunta al colectivero. Y antes de huir, disparan contra Daniel Barrientos, aunque jamás él, a bordo de su unidad, que era la primera que había salido, hubiera recibido alguna resistencia al robo. Recién ahí el policía de civil que viajaba a bordo se identifica y comienza el tiroteo con los asesinos. Apenas pasadas las 5 de la mañana, Daniel Barrientos, interno 87 de la línea 620, acababa de subir a una pasajera y a su hija, cuando 100 metros más adelante, 2 hombres con capucha pararon el colectivo. Según el testimonio de los pasajeros, "estás robado", es lo que le dijeron a Daniel apenas pusieron un pie en la unidad. Un video de una cámara de seguridad muestra que fueron apenas 10 segundos los que pasaron desde que los delincuentes subieron al 620 hasta que escaparon a la carrera. En el colectivo, con un disparo en el pecho, Daniel agonizaba sentado en su asiento de conductor. Viajaba también Carlos Martín Bellido, personal de la policía de la ciudad, quien siempre, según el relato de testigos, habría seguido a los ladrones y efectuado disparos. Varias vainas servidas se encontraron alrededor de la unidad y un arma 9 milímetros a 100 metros. Los 2 ladrones escaparon en un Fiat Siena que a los pocos minutos aparecería prendido fuego en Barrio Esperanza, muy cerca de ahí. Por el hecho hay un detenido. Hasta el lugar se acercaron choferes, vecinos y compañeros de Daniel de la 620. Cuando abro el portón me encuentro con todo esto.
con el colectivo en la esquina acá de casa y bueno, el compañero asesinado. Faltaba muy poquito para jubilarse y no solo querido en la línea, sino también en las líneas colegas que lo conocían todo. El capitán lo conocían todo. Y este es el detenido acusado de asesinar al chofer Daniel Barrientos. Se trata de Alex B. Tiene solamente 19 años. Y tiene antecedentes por robo y encubrimiento agravado en 2019. Indignados por la falta de seguridad y la muerte de su compañero, choferes de colectivos hoy atacaron al ministro Sergio Berni. El funcionario recibió golpes y piedrazos y debió ser rescatado por policías porteños. La presencia del ministro fue recibida como una provocación por los compañeros. Jamás justificaríamos un acto de violencia, pero eso fue lo que sintieron, que los provocaba yendo, no una, por tercera vez, a prometerle lo que alguna vez ya les había prometido. ¡Vos sos un mentiroso, Berni! ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Vamos a hablar, muchachos. Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar. No, te estoy salvando. Un ciudadano te está salvando. Muchachos, sí, no llegamos a ningún lado, muchachos, basta, por favor. Fíjate, mis zapatillas no andan por ahí. Bueno, deja, ahí sí después. Le pido, por favor, muchachos. Estoy acá, primero, porque entiendo el problema que están pasando, lo entiendo perfectamente. Estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores. Y estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días, porque sé lo que pasan y por eso estoy acá. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me van con lo que sea. Quisiera saber, pero muchachos, pero no, yo no me escondo, estoy acá. Yo no me escondo, estoy acá. Yo no me escondo, estoy acá. Vengo a trabajar con ustedes. Esto no hay soluciones mágicas. Acá no se, acá hay que arreglar. Bueno. Si no estás capacitado, ¿Vamos a hablar o no? Bueno, vamos a hablar. No estás capacitado, renunciar. Vamos a hablar.
Y es muy importante antes de hacer el desglose, porque lo vamos a hacer escena por escena para entender lo que pasó, tratar de explicar a qué se refiere el manifestante, el chofer que dice 5 años, que le remarca 5 años. Le está hablando a Bernie de Leandro Alcaraz, el chofer que también fue asesinado hace 5 años. En la misma zona, en Virrey del Pino, dio un tiro en la cabeza. En ese momento se prometió un montón de cosas. Se prometió botones antipánicos, se prometió cabinas herméticas, blindadas. De todo eso se cumplió muy poco y es lo que hoy le están enrostrando en esta protesta donde todo se tornó violento. Y reiteramos que repudiamos la violencia, nunca es el medio de la violencia. Pero lo que también me dio fue el hartazgo, 5 años después, de 2 crímenes de choferes. 15 de abril de 2018. Casi calcado. Un chico de 26 años, papá de una nena que entonces tenía 3. En aquel entonces, un día como hoy, en Telefe Noticias te decíamos todas las promesas que se hacían desde la política. Política que sigue sin mejorarnos la vida. Ahí está el más profundo de los problemas que nos atañen como sociedad. La falta de respuestas de las instituciones, de quienes hoy representan a las instituciones. Eso fue vivido hoy como una provocación. Incluso entre los choferes, hoy todos coincidían en, hasta no justificar, claro está, ese rapto de enojo que habían tenido. Ahora, el contexto es ese. Volver a prometer lo mismo que se prometió y no se cumplió. Y vamos a repasarlo. A ver, llegó solo Bernie. No le había advertido a la policía de la ciudad, que es la que intervenía en el corte. Así se lo ve. Y tampoco lo acompañaba una custodia propia. Cuando comienzan a increparlo, fíjate, ahí, y debe ser rescatado finalmente por la policía porteña. Este es el momento donde Bernie entra en escena, como tantas otras veces, y ya empiezan los primeros choques. Y las primeras agresiones. En total, 9 golpes recibió el ministro de Seguridad bonaerense, registrado por nuestras cámaras. Ese fue el primer objeto contundente que lo lastima. El segundo, un golpe por detrás, que es el tercero. Al costado en su cabeza, el cuarto. Desde atrás. En ese momento ya lo lleva como una ola a la multitud hasta que logra apartarse y viene el 6º golpe, que es en la 100. Otra de las trompadas. Ahí está una de los golpes más importantes que le ocasionan daños al ministro. Claro, y que por el cual pierde el equilibrio, se tambalea, parece que se cae. La otra. Y finalmente ese último golpe que lo deja contra la pared. Y ahí lo ves, otro de los momentos del ministro. Termina sin salida, solo quedaba la pared ahí de la General Paz, mientras era increpado y agredido, y algunos intentaban frenar la reacción furiosa, indignada de los choferes. Así acorralado por un pequeño grupo de efectivos, ahí lo ves, chaleco celeste, pero a centímetros de los manifestantes que le arrojaban cosas. El ministro de Seguridad llegó a volar tomates, piedras, claro, incluso un pañal usado sobre la humanidad del ministro y de los periodistas y policías que estaban en ese puñado de humanidad, todos juntos ante el paredón. Y así vas a ver ahora cómo es, fíjate, la policía de la ciudad, la que avanza, la que interviene, para ayudar al funcionario bonaerense en medio de la agresión. Pertrechados, avanzan los hombres de la policía porteña. Cuando viene la infantería, claro, se genera un roce inmediato. También les arrojan objetos contundentes a los uniformados. Claro, contra los manifestantes, que lo toman también como una agresión. Pero claro, la obligación era rescatar al ministro, entendiendo la fuerza policial
que estaba corriendo peligro ya luego de casi media hora de diálogo o intento de diálogo y agresiones con los manifestantes. Y así lo informa luego el comunicado de la policía de la ciudad. El parte de prensa decía, claro, la policía de la ciudad rescató al ministro Berni. Y también agregaba que 8 policías habían resultado heridos en la intervención. Pero Ahora, Berni no se quería ir. No, claro, esto es un dato clave y las imágenes lo muestran. Cuando lo rescatan, Berni insiste en quedarse, en no irse, en quedarse en la protesta. El ministro de Seguridad bonaerense afirmaba que él quería permanecer en el lugar para dialogar con los choferes, cosa que claramente era muy difícil por cómo estaban los ánimos, ¿no? Y a los empujones comienzan la evacuación. Fíjate, mis zapatillas no andan por ahí. Bueno, deja, ahí sí te para. Bueno, esa es la frase, y ahí lo ves. Entre golpes y empujones, Berni perdió una zapatilla. Parte de la caída y de los golpes que recibía. En medio, mira, esto es la salida. Levanta la mano, intentando dialogar. Son los policías de la ciudad los que lo rodean, entendiendo, insistimos, según protocolo, algo que el propio Berni aseguró que es así, entendiendo que por protocolo corría riesgo su integridad. Y además la policía de la ciudad no podía no intervenir, porque iba a ser responsable de lo que le pasara al funcionario. Y este es el momento donde un bicipolicía, uno de quienes lo llevaban, se saca su casco y se lo pone para proteger al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en medio de piedras que volaban de todos los sectores. Claro, un casco de ciclista es el que le ponen para evitar que los objetos contundentes lo dañaran. Berni ya estaba golpeado. Decíamos que la policía de la ciudad tiene la obligación de intervenir para evitar, porque cualquier cosa que le hubiera pasado a Berni iba a ser responsabilidad de la fuerza que intervenía, por supuesto. Por eso es que este operativo es lo que protocolarmente tenía que ocurrir. Y hay otra cuestión. Berni había hecho casi un sello de su ministerio, decir, soy el que da la cara, soy el único que da la cara. Lo que quedó claro hoy es que la gente ya no pide solo que alguien dé la cara, sino que den respuestas. Soluciones. A los problemas. Esa fue la factura que le pasaron hoy al ministro de la peor de las maneras. De la peor de las maneras. A ver, luego declaró cuando, en un impas, mientras lo atendían, estaban los periodistas frente al hospital, a Berni en el hospital Churruca pasó. Y pese a los golpes recibidos, dijo que no haría denuncias. También dijo, un golpe más no me hace mella. Un golpe más, una mancha más, no hace mella. ¿Le habían advertido acaso de la peligrosidad del lugar sobre gente violenta? Conocemos primero, ante que nada, obviamente, la solidaridad con el chofer asesinado de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro y no tenga ninguna duda que es un hecho que no va a quedar impune, porque de eso nos vamos a encargar, porque nos duele a todos, obviamente que nos duele a todos. Yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. ¿Cuáles son las lesiones que tiene Berni? No, son lesiones, son todos cortes, piedrazos en la cabeza, con heridas. Tengo una tabla externa y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando. Ahora están viendo los médicos si tienen que operarme o no, si hay desplazamiento, pero eso es lo que menos importa. Lo que importa... Mire, no, mire, no lo voy a denunciar. La verdad que cuando uno quiere solucionar los problemas, esta no es la respuesta. Obviamente uno entiende. ¿Cuántos golpes recibió? Pues, muchísimos. Después se complicó porque la policía en uso de su protocolo hizo lo que tenía que hacer, pero eso complicó más las cosas. ¿Le habían advertido que el clima estaba caldeado en el lugar? Siempre, la UTA es así, siempre lo del clima. Hay tres sectores que disputan permanentemente, que son aguerridos, pero nada justifica ni nada justifica ni la violencia recibida y mucho menos, obviamente, todos compartimos
la tristeza y el dolor de un chofer asesinado. Bueno, pero cuando se juntan muchos se hacen muchas cosas y yo no vengo a patotear. Lo que le quiero decir es que la situación estaba ya resolviéndose, ya nos habíamos puesto de acuerdo dónde íbamos a hablar, después la infantería avanzó, le pedí por favor que no avanzaran. Y bueno, el desenlace fue el que se fue, yo jamás me hubiera ido, prefiero, uno muere de rodillas, uno muere de pie, pero nunca de rodillas, es lo que uno sabe como soldado, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, estas son cuestiones de nuestro trabajo que pasa todos los días, ustedes lo ven porque había cámaras, pero nosotros no especulamos, y todos los días, así es el trabajo de un ministro de Seguridad. Bueno, varias cosas para decir de las afirmaciones del ministro. Primero que no es que estaba en peligro porque estaba enfrentándose con delincuentes, eran ciudadanos que le demandaban que haya políticas más claras para los que salen a trabajar y tienen miedo todos los días cuando se suben al colectivo. Ni hablar de los pasajeros que también son víctimas. Entonces la cuestión no se trata de si se tiene la valentía de quedarse a enfrentar un golpe, sino de solucionar los problemas. No ser un soldado, sino ser un buen ministro de seguridad. A ver, Bernie habla de que ustedes lo vieron, nos dijo los periodistas, porque justo había cámaras de seguridad. Por lo general, cuando llega Bernie a los operativos, hay cámaras de seguridad y su arribo nunca pasa desapercibido. Bueno, es una actitud que es muy conocida, ¿no? Muy ostentosa ante los medios, en los conflictos, y siempre aparece de esta manera Bernie. Con un fusil en la mano, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se sumaba a un operativo en la localidad de Zárate. Así se mostraba el funcionario el 10 de junio del 2020. A la mañana siguiente, en moto, llegaba a un corte sobre la autopista Richeri y la avenida General Paz. Vecinos de Villa Madero reclamaban seguridad luego de que balearan a un hombre que había quedado en medio de un enfrentamiento entre narcos. Tras recorrer el barrio y prometerles más presencia policial, los vecinos aceptaron levantar la protesta. No, perfecto. ¿Me dan una cuota de confianza? Yo hoy vengo con la policía, ahora va a venir a la tarde, viene la policía ecológica. A la noche ponemos el auto y vengo a implementar todo el operativo y nos reunimos dentro de 48 horas. Si no están conformes, cambiamos de todo. Ahora le doy 5 minutos para que hablen entre ustedes, se pongan de acuerdo, me digan sí o no. El 2 de octubre del mismo año, Berni llegaba hasta una manifestación de choferes de colectivos en la avenida General Paz y Ruta 3. El mismo cruce donde fue agredido a trompadas en las últimas horas. También protestaban por el asesinato de un compañero en Virrey del Pino, La Matanza. El corte se daba en medio de un paro de 24 horas de la UTA. En un ambiente tenso y después de dialogar con los trabajadores a quienes les prometió más seguridad, levantaron el corte. Bueno, basta, ahora hablo yo, nada más, basta, silencio. 3 días después, el 23 de octubre, el ministro se reunió con los padres de una beba asesinada en Dock Sud durante un tiroteo entre bandas. Al salir fue rodeado por los vecinos que le reclamaron por otros casos. En medio de un clima hostil, Berni debió irse custodiado por las fuerzas de seguridad. El 8 de noviembre de 2021, durante la protesta por el asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía, Berni fue insultado por los vecinos que protestaban frente a la comisaría segunda de La Matanza. Intentó dialogar con ellos, pero no pudo. El cuerpo de infantería tuvo que protegerlo. El 22 de junio del año pasado, en medio de una protesta de transportistas sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, Berni llegó con un perro y les dio 5 minutos para despejar el camino. Bueno, carguen, apurate para cargar aire porque van a cargar aire en el juzgado. ¿Qué van a hacer? Están sacando los camiones. ¿Los van a mover? ¿Los van a sacar al final? Tienen 5 minutos para tomar la decisión que quieran. Yo dentro de 5 minutos los desalojo si no sacan. ¿Cómo? ¿Con la fuerza? ¿Con la policía? Como sea. ¿Hay una orden judicial? Guarda el perro. ¿Para qué se trajo el perro, Berni? Porque está conmigo todo el día. Después de ser agredido en las últimas horas por el hartazgo de los manifestantes, explicó por qué va a los cortes y protestas. Porque siempre lo hago. O sea, absolutamente siempre. Yo ando todos los días en mi vida solo y voy donde están los problemas, porque es mi responsabilidad. Mire, todos hablan y ¿sabe qué? Como le dije recién, esto es parte de nuestro trabajo. Te vamos a mostrar 10 fotos de hoy. 10 momentos, reflejos de la realidad, del hartazgo, de la furia. El autor de esta foto es Fabián
Marelli. Y de esta, Maxi Fayá. Y también de esta que circuló por redes sociales. Si nos pueden decir exactamente a la producción para... Ahí está. Esta es la que circula en redes sociales, que es el momento donde el ministro se cae y termina perdiendo su zapatilla. Una imagen más. Que el autor es Fabián Marelli. Ahí está. Ya tiene en su rostro Bernie parte de esas agresiones. Esta otra está tomada desde el dron por Martín Tenorio. Y la próxima, esta, la hace Javier Caudana. Nuestro cámara realiza esta imagen de un Bernie contra la pared, ya lastimado. Esta está registrada por Luciano González. Vamos dando el crédito porque es documento de reporteros gráficos y de camarógrafos. Esta por Fabián. Esta es Maxi, el colega Maxi Fayá, que ya tenía a Bernie puesto el casco del motopolicía. Y luego este cartel, ¿no? Que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. La publicó Hernán Mundo, ese es el usuario. Un cartel que se vio en esta protesta de choferes. 10 imágenes de un día duro. ¿Pero para quién? Para la familia de Pedro Daniel Barrientos. Le decían el capitán o Musculito.